Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a andar por la ciudad y caminó durante días, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios su obra, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con la que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. En aquel tiempo informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, y llamando así 2 de entre sus discípulos, envióles Juan al Señor, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o aguardamos a otro? Presentándose a él, los hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o aguardamos a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades, achaques corporales y espíritus malos, y a muchos ciegos hizo merced de ver. Y respondiendo les dijo: id e informad a Juan de lo que visteis y oísteis. Los ciegos cobran vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermano diácono, ministro del altar, don Manuel, hermano yo y miembros de la Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazareno de Nuestra Ciudad del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que nos preside en medio de nuestro altar, y María Santísima de la Esperanza Macarena, queridas y queridos todos en el Señor. En el primer día del quinario, de este solemne quinario, nos fijábamos, hermanos, en la importancia y en la urgencia en nuestro mundo de creer o no creer, vivir con Dios o vivir de espalda a Dios, y cómo la fe posiblemente sea la raíz más profunda de todas las crisis que se está padeciendo en nuestro mundo. Un mundo cuya ruptura es la ruptura de la ausencia de Dios. Y nos invitaba la palabra de Dios a que siempre que entráramos en este santo lugar, en la Basílica de la Macarena, y pusiéramos nuestros ojos ante los ojos de Jesús de la Sentencia, pues escucháramos esa última pregunta que él hizo antes de quedarse mudo ya para el pueblo: ¿a quién buscáis? Para que nunca en nuestra vida nos quedáramos nada más que en lo externo, sino que escucháramos de verdad la respuesta que él nos da: yo soy, él es de verdad el Salvador, el Hijo de Dios vivo, el único que nos puede salvar. La fe cristiana, hermanos, hay un momento en que comienza en nosotros, como Jesús le dice a Nicodemo, es un nacer a una nueva vida.
una nueva vida que se hace presente en nosotros por el Espíritu y el agua, el bautismo. Y como muy bien su Santidad Benedicto XVI, en el motus proprio Porta Fidei, con el que abría y nos convocaba al año de la fe, nos dice cómo se atraviesa la puerta de la fe con el bautismo, se recorre a lo largo de toda la vida hasta que la vida eterna de Dios se haga presente en nosotros, donada, conquistada por Jesús y donada por Dios Padre. La fe cristiana es toda la vida. Es verdad que tiene un momento muy importante, que es el momento del nacimiento, igual cuando nacemos a esta vida, pero después toda la vida. Y es ahí, hermanos, donde, primero porque muchos, y eso lo sabemos por los conocimientos que tenemos de los demás, muchos cristianos, pues reducen a veces su fe a eso, a haber sido bautizado, y así te lo dicen: yo soy cristiano porque he sido bautizado, e indudablemente es verdad. Si no fuera bautizado no sería cristiano, pero ser cristiano no es simplemente mostrar un papel donde se te diga que tú has sido bautizado. Tampoco puede reducirse la vida cristiana, ¿verdad?, al conocimiento de toda una serie de doctrina cristiana que se nos viene por nuestros padres, por el colegio, por la iglesia, o incluso a una liturgia que es el lenguaje de toda la comunidad para realizarnos, ¿verdad?, en ese trato con Dios, o incluso en una vida buena y honesta. La vida cristiana supone todo eso, pero es mucho más. La vida cristiana es vivirnos en un diálogo continuo, amoroso, liberador, de Dios que lo realiza a través de Jesús, por obra del Espíritu en la Iglesia, pero es un diálogo permanente, hermanos, es un estar cara a cara en nuestra vida con Dios. Y ahí es donde indudablemente se nos hace presente lo que hemos escuchado en el Evangelio. En todas las vidas de los cristianos ocurre que hay determinados momentos en que surge en nosotros: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Mirad, esta pregunta está hecha por Juan Bautista, el mayor profeta, el que no se sentía digno de desatar la correa de la sandalia del Señor, el que cuando le pide bautizar le dice: Señor, pero ¿cómo? Eres tú quien me tiene que bautizar a mí. El que pasa por la experiencia de que los cielos se abren, desciende el Espíritu, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, una experiencia profundísima de Jesús. Pero habiendo sido reducido, ¿verdad?, por el capricho de un reyezuelo, de un tirano, al silencio, y encontrándose ya pues muy cerca de la muerte, en esa situación verdaderamente en que todo parece que se le viene abajo, surge en él la pregunta, y manda a dos de sus discípulos decirle a Jesús si Él es el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro. A lo largo de la vida cristiana, hermanos, todos tenemos que pasar nuestra fe, si de verdad la vivimos a lo largo de toda la vida, pues pasa por situaciones donde la duda, el misterio de Dios, la oscuridad, se hace presente. Es recorrer un camino estrecho, es saber que sí, el Maestro va adelante, pero es pasar
pasar por cañadas oscuras, como dice, ¿verdad?, el Salmo, de esa forma tan preciosa. Y así además nos lo hacen ver todos los santos. Sabéis que Santa Teresa, por poner un caso, ¿verdad?, así muy llamativo, la mayor mística que hemos tenido, o una de las mayores, ella confiesa en el libro octavo de su vida que llevando ya 20 años de vida de clausura, cuya misión fundamental era ese diálogo profundo con su Señor, pues ella dice: durante 20 años me encontré donde las alegrías del mundo y los consuelos de Dios dividían mi alma, y era algo atroz. Dice, era una lucha tremenda, era como casi una duda permanente, ¿verdad? ¿Eres tú de verdad el Maestro al quien me tengo que entregar totalmente o no? Y no digamos de San Agustín, ¿no? Al final, si encuentra en sus raíces más profundas que desde que salió de las manos de Dios, su realización nada más que se podía dar en Dios. Pero ¿qué trayecto llevó ese hombre? ¿Cuántas dudas y preguntas le asaltaron? ¿Cuántas situaciones y retos difíciles tuvo que superar? Por eso, hermanos, tenemos que tener muy claro que vivir la fe cristiana no es una cosa fácil. Ser cristiano, y ser cristiano en el día de hoy, es remar contra corriente, es mantener en muchas situaciones de oscuridad tu alma y tu confianza en Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto los hombres? Y además tenemos que ser muy respetuosos cuando nos lleguen esas dudas, esas situaciones a veces límites, muy respetuosos con ella, y ver en ello también a nuestro Maestro. Jesús derramó gotas de sangre, rezando con toda su alma a Dios que pasara el misterio tremendo de la muerte y de la muerte que iba a sufrir. O sintió, ¿verdad?, el frío tremendo del silencio en la cruz. Ese silencio de Dios que parece que lo invade todo. Mantener la fe, superar todos los momentos, sentirnos siempre unidos con el Señor. Hay un pasaje evangélico que nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo podemos? Todos recordáis aquellos dos discípulos, los dos discípulos de Maús, ¿verdad? Eran discípulos del Señor, creían en Él, habían sido catequizados, habían estado toda su vida junto al Señor. Iban prácticamente en estampidas, iban huyendo, iban camino de Maús. La duda se le vino todo abajo. Y un desconocido, el misterio siempre de la presencia de Dios, un desconocido, alguien a quien no conocieron, se acerca a ellos siempre, ¿verdad?, la iniciativa de Dios en nuestra vida. Se acerca a ellos, empieza a dialogar, empieza a enseñarle todo lo que las Escrituras decían sobre Jesús de Nazaret. Y aquellos hombres empiezan a sentir que su corazón, algo le está ya diciendo. Se sientan a su mesa y presencian el momento, ¿verdad?, de partir el pan. Se le abren los ojos. Se acabaron las dudas. Era Jesús.
era el Salvador. Pues bien, ahí podemos nosotros aprender. Primero, nunca podemos dejar, hermanos, la oración cuando nos llegan las dudas. Nunca. Es ese diálogo del desconocido contigo. Nunca podemos dejar la oración, nunca. Aunque sea decir muy pocas palabras. Señor, no te puedo decir nada. Señor, me puede el dolor. Señor, lo que sea, pero nunca dejéis que vuestro corazón se comunique con Dios. Hay que alimentarse, hermanos, con la palabra de Dios. Jesús es lo que le hace a aquellos discípulos. Los alimenta con su palabra, con la palabra de Dios. Tenemos que caer en la cuenta que la fe, y más en nuestro mundo, necesita ser una fe robusta, ser una fe llena de fortaleza. Y eso únicamente lo podemos conseguir, hermanos, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Es necesario no perder a lo largo de toda la vida la formación permanente, la formación de adultos. Es muy importante. Y por supuesto, hermanos, la Santa Misa. La misa es el sacramento de la fe. Así lo decimos una vez que hemos terminado de consagrar y que todos hacemos el acto de fe, en el que por unas palabras, porque así Jesús nos lo dijo, creemos con toda el alma que en ese trozo de pan